La tragedia de Ramiro Alcázar, 1891, Jalisco. La carta firmada por él mismo. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. La carta confirma imposible. En la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco en el occidente de México, el domingo 22 de marzo de 1891, durante la recepción que seguía a la ceremonia matrimonial que había unido a Ramiro Alcázar, de 32 años, con doña Valentina Ruiz, de 26 años, celebrada en la Catedral Metropolitana a las 11 de la mañana, aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando 300 invitados estaban reunidos en el jardín de la hacienda de la familia Alcázar, ubicada en las afueras de Guadalajara, cuando atmósfera era de celebración alegre con música de mariachi llenando aire, mientras parejas bailaban jarabe tapatío y mientras conversaciones animadas sobre hermosura de ceremonia y sobre futuro brillante de pareja recién casada se mezclaban con risas y con brindis frecuentes. Un empleado de la hacienda llamado José había acudido urgentemente hacia Ramiro, llevando sobre pequeño sobre de papel fino, cerrado con lacre. «Don Ramiro», había dicho José, con expresión que revelaba confusión mezclada con inquietud. «Este sobre acaba de ser entregado por mensajero. Dijo que era urgente y que debía ser entregado a usted personalmente durante recepción de boda». El hombre no esperó respuesta. Entregó sobre y partió inmediatamente antes de que pudiera preguntar de dónde venía. Ramiro, que había estado conversando con grupo de invitados sobre negocio de cultivo de agave que operaba, había tomado sobre con curiosidad mezclada con irritación leve. Durante día de boda, interrupciones relacionadas con negocios eran inapropiadas. Pero cuando había mirado dirección escrita en sobre con tinta negra, en caligrafía elegante, expresión había cambiado a perplejidad absoluta. El sobre estaba dirigido a don Ramiro Alcázar, en el día de su matrimonio con doña Valentina Ruiz, 22 de marzo de 1891. La especificidad de dirección era inquietante. ¿Quién había sabido no solo que se casaría hoy, sino también nombre exacto de novia y fecha precisa? Ramiro había abierto sobre cuidadosamente rompiendo lacre que mostraba sello simple sin insignia identificable. Dentro había encontrado carta de una página escrita en mismo estilo de caligrafía elegante que dirección. Había comenzado a leer con curiosidad creciente que rápidamente se transformaría en shock que lo dejaría completamente paralizado. Querido Ramiro del futuro, si estás leyendo esto, significa que día ha llegado. Día de tu matrimonio con mujer que amas. Te escribo desde 10 años en pasado cuando tienes 22 años, cuando todavía no has conocido a Valentina. Cuando vida parece llena de posibilidades infinitas, pero también de incertidumbre terrible sobre qué futuro traerá. Escribo esta carta como experimento y como mensaje. Experimento para ver si puedo predecir correctamente cuándo te casarás y con quién. Mensaje para recordarte en día de celebración más importante de vida quién eras cuando eras joven, qué esperabas de vida y qué promesas te hiciste a ti mismo.
Cuando tienes 22 años en este momento de escribir, has jurado 3 cosas que quiero que recuerdes hoy. Primera, que nunca permitirás que riqueza o posición social se vuelvan más importantes que amor genuino y que integridad personal. Segunda, que siempre tratarás a esposa con respeto y con igualdad, no como propiedad según costumbre de época, sino como compañera igual. Tercera, que usarás fortuna que heredarás eventualmente para mejorar vida de trabajadores en Hacienda, no solo para enriquecimiento personal. ¿Has mantenido estas promesas, Ramiro del futuro? ¿O has permitido que años cambien principios que tenías cuando eras joven e idealista? Esta carta fue escrita el 15 de enero de 1881, 10 años antes de día que ahora vives. Fue dada a abogado de familia don Eduardo Márquez con instrucciones específicas. Entregar el 22 de marzo de 1891 si te has casado, o en fecha de matrimonio si ocurre en año diferente. Don Eduardo prometió cumplir encargo incluso si no comprende razón. ¿Por qué escribo esto? Porque a 22 años temo olvidar quién soy. Temo que proceso de madurar, de heredar hacienda, de asumir responsabilidades, destruirá idealismo que ahora poseo. Quiero que Ramiro de 32 años recuerde a Ramiro de 22 y evalúe honestamente si ha vivido según principios. Si has mantenido promesas, felicidades. Has logrado lo que mayoría de hombres no logran, permanecer fiel a sí mismo mientras navega complejidades de vida adulta. Si has olvidado promesas, no es tarde para comenzar nuevamente. Matrimonio es inicio nuevo. Usa este recordatorio como oportunidad de renovar compromiso con valores que una vez consideraste sagrados. Tuyo sinceramente desde pasado, Ramiro Alcázar, 15 de enero de 1881. Al final de carta, había firma que Ramiro reconoció inmediatamente como suya propia. No caligrafía actual que había desarrollado durante última década, sino estilo más juvenil que había usado cuando era joven, antes de que años de firmar documentos comerciales hubieran creado versión más madura de firma. Ramiro había permanecido completamente inmóvil durante minutos, sosteniendo carta con manos que temblaban ligeramente. Valentina, que había estado conversando con invitadas cercanas, había notado cambio en expresión de esposo y había acudido preocupada. «Ramiro, ¿qué pasa? Te ves como si hubieras visto fantasma. ¿Qué dice carta?» Ramiro había mirado hacia Valentina con expresión que mezclaba asombro, vergüenza y emoción profunda antes de responder con voz que se quebraba ligeramente. «Es carta de mí mismo. La escribí hace 10 años cuando tenía 22. Me la envié a mí mismo para recibir hoy, día de nuestra boda. Es mensaje de quien era entonces, recordándome promesas que hice a mí mismo sobre qué tipo de hombre quería ser. Esta es la historia de Ramiro Alcázar, quien el 22 de marzo de 1891 se casó con Valentina Ruiz en ceremonia hermosa en Guadalajara, pero cuya recepción fue marcada por carta extraordinaria que había escrito a sí mismo 10 años antes como experimento de viaje temporal mediante correspondencia y como recordatorio de principios juveniles. Carta que había sido entregada por abogado fiel que había mantenido en cargo durante década y que confrontaría a Ramiro con pregunta fundamental. ¿Había vivido según valores que joven idealista de 22 años había considerado sagrados o había permitido que años transformaran principios en compromiso, idealismo, en pragmatismo? Capítulo 2. Jalisco, en 1891. Estado de Tequila y tradición Jalisco, en 1891. Era uno de estados más prósperos de México Occidental, con población de aproximadamente 1 millón de habitantes. Guadalajara como capital tenía aproximadamente 100,000 residentes y servía como centro cultural, económico y político de región.
La ciudad había sido fundada en 1542, durante período colonial español, y había preservado arquitectura colonial impresionante. Edificios de 2 y 3 pisos, con fachadas de cantera rosa, patios interiores con fuentes, y múltiples iglesias barrocas, incluyendo Catedral Metropolitana, con torres gemelas que dominaban plaza principal. Economía estaba basada principalmente en agricultura, particularmente cultivo de agave azul, que era materia prima para producción de tequila, bebida alcohólica destilada que había sido producida en región durante siglos y que estaba comenzando a ganar reconocimiento internacional. Haciendas grandes cultivaban agave en campos extensos, empleando miles de trabajadores que plantaban, mantenían y cosechaban plantas que requerían aproximadamente 8 años para madurar antes de cosecha. Además de tequila, región producía maíz, frijol, ganado y productos artesanales, particularmente cerámica de Tlaquepaque y vidrio soplado, que eran exportados a otras partes de México y ocasionalmente a Estados Unidos. Ganadería era significativa, con ranchos grandes produciendo carne, cuero y productos lácteos. Charros, vaqueros mexicanos tradicionales, eran parte integral de cultura jalisciense, con tradiciones de equitación y de música mariachi que se originó en región. Sociedad era estratificada, con élite de hacendados y comerciantes controlando tierra y riqueza, clase media de profesionales y artesanos, y clase trabajadora de empleados agrícolas, frecuentemente viviendo en condiciones de pobreza, con salarios mínimos y sin protecciones laborales. Políticamente, Estado bajo presidencia de Porfirio Díaz gozaba de paz, pero también experimentaba concentración creciente de tierra en manos de élite mediante leyes que favorecían consolidación de haciendas grandes a expensas de comunidades indígenas que habían poseído tierra comunalmente durante siglos. Familia Alcázar pertenecía a élite hacendada. Hacienda San José, ubicada a 20 kilómetros al sur de Guadalajara, producía agave en escala considerable, con aproximadamente 1000 hectáreas cultivadas y 200 empleados permanentes. Ingresos anuales de aproximadamente 60,000 pesos permitían vida de privilegio extremo. Casa principal de Hacienda era construcción colonial de 2 pisos, con arquitectura característica. Patio central con fuente, capilla privada, sala grande con techo alto decorado con vigas de madera talladas y múltiples habitaciones para familia y para invitados. Jardines extensos rodeaban casa, con árboles frutales, flores ornamentales y área para eventos sociales donde recepción de boda estaba siendo celebrada. Ramiro había crecido en este ambiente de privilegio, pero también, según carta que había escrito a sí mismo, con conciencia de desigualdad y con idealismo sobre mejoramiento social que era inusual para hombre de su clase. Capítulo 3. La historia de Ramiro. Desde los 22 hasta los 32 años, Ramiro Alcázar había nacido en Hacienda San José en 1859 como hijo único de don Enrique Alcázar y de doña Mercedes Villalobos. Había crecido con privilegios considerables, educación privada con tutores, viajes ocasionales a Ciudad de México y expectativa de heredar Hacienda eventualmente. Pero a diferencia de muchos jóvenes de su clase que aceptaban privilegios sin cuestionar, Ramiro había desarrollado durante adolescencia conciencia creciente de injusticia de sistema, donde él vivía confortablemente mientras trabajadores en misma hacienda vivían en pobreza. A edad de 18 años, había viajado a Ciudad de México para estudiar en Colegio de San Ildefonso, donde había sido expuesto a ideas liberales que circulaban entre intelectuales mexicanos durante década de 1870. Igualdad ante ley, derechos de trabajadores, educación universal. Estas ideas habían resonado profundamente con sensibilidad moral que Ramiro había desarrollado.
Había regresado a Guadalajara a edad de 21, lleno de idealismo y de planes para reformar operación de hacienda familiar, aumentar salarios de trabajadores, construir escuela para niños, mejorar condiciones de vivienda. Pero había encontrado resistencia de padre don Enrique, que había operado hacienda según métodos tradicionales durante décadas y que veía propuestas de hijo como peligrosas e ingenuas. No comprendes realidad de negocios, don Enrique había argumentado durante múltiples conversaciones tensas. Si pagamos salarios más altos que competencia, perdemos rentabilidad. Si educamos trabajadores, desarrollan expectativas que no podemos satisfacer. Sistema actual funciona. No arruines lo que generaciones han construido mediante implementar ideas románticas que aprendiste de profesores que nunca han operado hacienda. Frustrado por resistencia, pero sin poder para cambiar sistema mientras padre vivía, Ramiro, a edad de 22, había escrito carta a sí mismo futuro. Era acto de desesperación idealista, intento de preservar principios mediante enviarlos hacia futuro cuando esperaba tendría poder para implementarlos. Había consultado con don Eduardo Márquez, que era abogado de familia y amigo cercano, explicando plan. Quiero escribir carta a mí mismo para entregar en día de matrimonio. Será recordatorio de quién soy ahora y de qué creo. ¿Puedes guardarla durante años que sean necesarios hasta que me case? Don Eduardo había aceptado encargo, aunque lo había encontrado extraño. Es petición inusual, Ramiro. Pero si es importante para ti, guardaré carta. Cuando llegue día de tu matrimonio, ya sea dentro de año o dentro de década, entregaré según instrucciones. Ramiro había escrito carta durante semanas, revisando múltiples borradores antes de versión final. Había incluido fecha de entrega proyectada, 22 de marzo de 1891. Basándose en estimación optimista de que se casaría a edad de 32. Estimación había resultado asombrosamente precisa, casi como si hubiera tenido premonición. Durante década siguiente, entre 1881 y 1891, vida de Ramiro había sido transformada por eventos que habrían probado compromiso con principios que joven de 22 había expresado en carta. 1883. Muerte de padre. Don Enrique había muerto súbitamente de ataque cardíaco a edad de 58, dejando Hacienda bajo control de Ramiro, que tenía 24 años. Herencia había incluido no solo tierra y negocio, sino también deudas considerables que padre había acumulado mediante inversiones malas. Ramiro había enfrentado decisión: implementar reformas que había soñado o enfocarse en maximizar rentabilidad para pagar deudas. Había elegido compromiso, mantener salarios bajos temporalmente mientras pagaba deudas pero prometiendo mejoras futuras. 1885. Expansión del negocio. Después de pagar deudas, Ramiro había expandido cultivo de agave comprando tierra adicional. Expansión había requerido contratar trabajadores adicionales. Había implementado algunas mejoras, viviendas ligeramente mejores, acceso a agua limpia, pero salarios habían permanecido bajos debido a presión competitiva. 887. Tentación de matrimonio. Ventajoso. Ramiro había sido cortejado por familia de hacendado rico que tenía hija soltera. Matrimonio habría consolidado 2 haciendas creando operación masiva. Pero Ramiro no había sentido amor por mujer. Había rechazado propuesta, manteniendo promesa de carta sobre no permitir que riqueza se volviera más importante que amor genuino. 1888. Conociendo a Valentina. Ramiro había conocido a Valentina Ruiz, hija de comerciante modesto de Guadalajara, durante evento social. Valentina era mujer inteligente, educada, con opiniones propias sobre igualdad de género que resonaban con valores que Ramiro había expresado en carta.
Había comenzado cortejo que duraría 3 años. 1890. Decisión de casamiento. Después de 3 años de cortejo, Ramiro había propuesto matrimonio a Valentina. Había elegido mujer que amaba genuinamente en lugar de matrimonio de conveniencia, cumpliendo primera promesa de carta. Pero durante décadas, otras promesas habían sido más difíciles de mantener. Aunque había hecho mejoras moderadas en condiciones de trabajadores, no había implementado reformas radicales que joven idealista de 22 había imaginado. Salarios seguían siendo bajos comparados con ganancias que Hacienda generaba. Escuela para niños nunca había sido construida. Y aunque trataba a Valentina con respeto, sociedad de época todavía limitaba severamente autonomía de mujeres casadas. Cuando había recibido carta durante recepción de boda, confrontación con idealismo de juventud había sido dolorosa. Había mantenido promesas, parcialmente. Había permitido que años transformaran principios, inevitablemente. Capítulo 4. La reacción inmediata de Ramiro y la conversación con Valentina. Después de leer carta, Ramiro había permanecido en estado de shock emocional durante minutos. Valentina, que había leído carta también. Ramiro se la había mostrado inmediatamente, reconociendo que como esposa tenía derecho a conocer contenido. Había observado expresión en rostro de esposo, con mezcla de comprensión y de preocupación. «Es extraordinario», Valentina había comentado con voz suave. «Escribiste esto cuando tenías 22, 10 años antes de conocerme, y predijiste no solo que te casarías, sino fecha específica y mi nombre. ¿Cómo fue posible?» Ramiro había negado con cabeza. «No predije, adiviné. O quizás don Eduardo consultó con familia sobre planes de boda y ajustó entrega. Pero eso no es lo importante. Lo importante es contenido. Promesas que hice a mí mismo. Y pregunta implícita, ¿las he mantenido?» Valentina había tocado brazo de Ramiro gentilmente. «¿Y las has mantenido?» Ramiro había mirado hacia jardín, donde invitados continuaban celebrando sin conocer drama personal que estaba ocurriendo. «Parcialmente. Te amo genuinamente. Esa promesa mantuve. No me casé por dinero o por conveniencia social. Elegí mujer que amo, y te trato con respeto como igual, aunque sociedad no apoya tal igualdad completamente». «Esas son victorias importantes», Valentina había respondido. «Pero otra promesa, mejorar vida de trabajadores. Esa promesa he fracasado largamente. He hecho mejoras pequeñas, viviendas mejores, agua limpia, pero salarios siguen siendo bajos. Niños de trabajadores no asisten a escuela. Familias viven en pobreza mientras yo acumulo riqueza. Joven Ramiro de 22 años me juzgaría duramente». Valentina había reflexionado durante momento antes de responder con sabiduría que había sido una de razones por las que Ramiro la amaba. Quizás joven Ramiro no comprendía completamente complejidades de operar Hacienda. Es fácil tener principios puros cuando no tienes responsabilidades reales. Pero ahora tienes Hacienda para operar, empleados para pagar, competidores que limitarán cuánto puedes mejorar salarios sin perder rentabilidad. «Esas son justificaciones», Ramiro había respondido con tono de autocrítica. «Son razones que uso para racionalizar inacción. Pero verdad es que podría hacer más. Podría pagar salarios más altos incluso si reduce ganancias. Podría construir escuela incluso si es costoso. Podría implementar reformas que joven Ramiro soñaba. Pero no lo hago porque he permitido que comodidad y que miedo a riesgo paralicen idealismo». Conversación había sido interrumpida por invitados que habían acudido con brindis y con felicitaciones. Pero durante el resto de recepción, Ramiro había permanecido distraído procesando confrontación con carta de sí mismo joven. Esa noche, después de que invitados habían partido y pareja había retirado a habitación nupcial preparada en Hacienda, Ramiro y Valentina
habían continuado conversación. Carta es regalo, Valentina había declarado. No es acusación, sino recordatorio. Joven Ramiro, no te está juzgando, está recordándote principios que una vez consideraste importantes. Y matrimonio es momento perfecto para renovar compromiso. Podemos decidir juntos, como pareja, cómo queremos vivir. Si reformas son importantes para ti, las haremos parte de vida matrimonial. Ramiro había sentido gratitud profunda por comprensión de Valentina. ¿Harías eso? ¿Aceptarías vida potencialmente menos próspera si usamos recursos para mejorar condiciones de trabajadores? Te casaste conmigo por amor, no por pragmatismo. Valentina había respondido. Yo también te elegí por principios que compartes, no por riqueza que posees. Si vivir según principios significa menos lujos para nosotros, pero mejores vidas para trabajadores, acepto ese intercambio. Esa conversación había sido punto de inflexión que transformaría no solo matrimonio, sino también operación de hacienda durante décadas siguientes. Capítulo 5. Las reformas implementadas y el legado de la carta. Durante año siguiente después de boda, Ramiro y Valentina habían trabajado juntos implementando reformas que joven Ramiro había soñado 10 años antes. Aumento de salarios, 1891. Ramiro había aumentado salarios de trabajadores en 30%, aumento que había reducido ganancias de Hacienda significativamente, pero que había mejorado vida de 200 familias empleadas. Aumento había sido anunciado durante reunión con todos trabajadores, donde Ramiro había explicado que era cumplimiento de promesa personal. Construcción de escuela, 1892. Valentina había liderado proyecto de construir escuela pequeña en Hacienda, contratando maestra para enseñar a niños de trabajadores. Educación era gratuita y asistencia era requerida durante mañanas, mientras tardes permitían que niños mayores ayudaran familias con trabajo. Escuela había comenzado con 50 estudiantes. Mejoras de vivienda, 1893. Casas de trabajadores habían sido renovadas con techos mejorados, pisos de cemento en lugar de tierra y ventanas con vidrio para protección contra elementos. Cada familia había recibido también pequeño jardín para cultivar verduras, suplementando dieta. Clínica médica, 1894. Hacienda había contratado enfermera que proporcionaba atención básica a familias de trabajadores. Casos serios eran referidos a doctor en Guadalajara con costos cubiertos parcialmente por Hacienda. Participación en ganancias, 1895. Sistema había sido implementado donde trabajadores recibían bonos anuales basados en rentabilidad de Hacienda, creando incentivo para productividad mientras compartía riqueza generada. Reformas habían sido controversiales entre otros hacendados de región que habían acusado a Ramiro de malcriar trabajadores y de crear expectativas insostenibles. Algunos habían predicho que Hacienda fracasaría económicamente. Otros habían temido que trabajadores en sus propias haciendas exigirían mejoras similares. Pero durante década de 1890, Hacienda San José había prosperado a pesar de, o quizás debido a, reformas. Trabajadores que recibían salarios justos y que veían inversión en familias habían trabajado con lealtad y productividad excepcionales. Rotación de empleados había sido mínima, reduciendo costos de entrenamiento. Y calidad de agave cultivado había mejorado debido a cuidado superior que trabajadores motivados proporcionaban. Para 1900, Hacienda era modelo citado por reformadores sociales como ejemplo de que operación ética y rentabilidad económica no eran mutuamente excluyentes. Ramiro había guardado carta original cuidadosamente en caja fuerte personal. Ocasionalmente la releía durante momentos de decisión difícil, usándola como brújula moral
que recordaba principios fundamentales. En 1910, durante inicio de Revolución Mexicana, cuando haciendas en toda región fueron atacadas por revolucionarios que veían hacendados como opresores, Hacienda San José fue una de pocas que trabajadores defendieron activamente. Habían argumentado a revolucionarios que Ramiro era hacendado diferente, que trataba empleados justamente y que merecía protección, no destrucción. Ramiro murió en 1932 a edad de 73, después de vida larga, dedicada a operar hacienda según principios que joven de 22 había articulado en carta. Valentina, que lo sobrevivió por 8 años, continuó programas de bienestar que habían establecido juntos. Carta fue heredada por hijo mayor, que también la guardó como reliquia familiar. Eventualmente fue donada a Archivo Histórico de Jalisco en 1970, donde permanece como documento extraordinario de autorreflexión y de compromiso con principios durante época cuando tales compromisos eran raros entre élite hacendada. Continuando con capítulos finales sobre significado y legado. Capítulo 6. La historia completa de don Eduardo Márquez y la guardianía de la carta. Durante 10 años, don Eduardo Márquez había nacido en Guadalajara en 1845 en familia de abogados que habían servido élite de Jalisco durante generaciones. Había estudiado leyes en Ciudad de México, regresando a Guadalajara en 1868 para establecer práctica que eventualmente se volvería una de más respetadas en Estado. Había conocido a familia Alcázar en 1870, cuando don Enrique había contratado servicios legales para transacción de tierra. Durante décadas siguientes, había vuelto abogado de confianza de familia, manejando todos asuntos legales, desde contratos comerciales hasta testamentos. Había desarrollado amistad particular con Ramiro, que era aproximadamente 15 años menor. Había visto potencial en joven que mostraba inteligencia excepcional y conciencia moral inusual para clase social. Cuando Ramiro había viajado a Ciudad de México para estudios, don Eduardo había proporcionado cartas de introducción a colegas que habían facilitado integración en sociedad capitalina. En enero de 1881, cuando Ramiro, que tenía 22 años, había acudido a oficina solicitando que guardara carta durante años indefinidos hasta día de matrimonio, don Eduardo había estado intrigado por petición inusual. ¿Por qué escribes carta a ti mismo futuro? Don Eduardo había preguntado con curiosidad profesional, mezclada con afecto paternal. Ramiro había explicado con pasión juvenil. Tengo principios sobre cómo quiero vivir vida y sobre cómo quiero operar hacienda cuando herede. Pero temo que años me cambiarán, que responsabilidades erosionarán idealismo, que me volveré como otros hacendados que explotan trabajadores sin conciencia. Quiero carta como ancla, recordatorio de quién soy ahora, que puedo consultar en futuro cuando tendré poder para implementar cambios. Don Eduardo había comprendido sabiduría de plan. Es acto de madurez extraordinaria para hombre de 22 años reconocer que tiempo cambia personas y tomar medidas para preservar principios. Guardaré carta con honor de responsabilidad que me confías. Durante década siguiente, don Eduardo había guardado carta en caja fuerte de oficina junto con documentos valiosos de clientes. Había creado archivo especial etiquetado Carta personal de don Ramiro Alcázar, entregar día de matrimonio. Cada año durante década, don Eduardo había verificado condición de sobre, asegurando que el lacre permaneciera intacto y que papel no deteriorara. Había transferido carta a sobre nuevo en 1885, cuando sobre original había comenzado a mostrar manchas de edad. Durante años, don Eduardo había observado desarrollo de Ramiro con interés. Muerte de don Enrique, herencia de hacienda, lucha con deudas, expansión de negocio.
Había preguntado ocasionalmente sobre planes de matrimonio, intentando anticipar cuándo Carta debería ser entregada. En 1889, cuando Ramiro había comenzado cortejo con Valentina, don Eduardo había comprendido qué momento se acercaba. Había mantenido Carta lista, preparándose para entrega. Cuando Ramiro había anunciado formalmente compromiso en diciembre de 1890, especificando fecha de boda como 22 de marzo de 1891, don Eduardo había sentido asombro al recordar que Ramiro había predicho esa fecha exacta en carta escrita 10 años antes. Había sido coincidencia extraordinaria o premonición inconsciente. Día antes de boda, don Eduardo había llamado a empleado de confianza, dándole sobre con instrucciones específicas. Entregarás este sobre a don Ramiro Alcázar mañana durante recepción de boda, aproximadamente a las 4 de la tarde. No esperes respuesta. Entrega y retira inmediatamente. Y plan había sido ejecutado exactamente según instrucciones que Ramiro joven había dado 10 años antes. Después de boda, cuando Ramiro había visitado oficina de don Eduardo, agradeciendo por lealtad en guardar carta durante década, conversación había sido emotiva. Cumpliste promesa perfectamente. Ramiro había dicho con gratitud profunda. Carta llegó exactamente cuando debía, momento cuando necesitaba recordatorio de principios. Don Eduardo había respondido con satisfacción de deber cumplido. Fue honor guardar encargo tan personal. Y espero que Carta haya servido propósito que joven Ramiro imaginó. Sirvió y más, Ramiro había confirmado. Cambió cómo viviré el resto de vida. Don Eduardo murió en 1905 a edad de 60 años. En testamento, había dejado nota expresando orgullo particular en haber facilitado experimento extraordinario de comunicación a través de tiempo que permitió que hombre joven preservara principios para hombre mayor que se convertiría. Los preparativos elaborados de la boda, durante meses previos. Durante 6 meses entre compromiso formal en septiembre de 1890 y fecha programada de boda en marzo de 1891, familias Alcázar y Ruiz habían dedicado recursos considerables a preparativos. La dote que Ramiro había preparado incluía 30,000 pesos en efectivo, suma enorme que reflejaba tanto riqueza de hacienda como amor genuino que sentía por Valentina. Más casa grande en Guadalajara que había comprado específicamente para pareja, más participación de 40% en operación de hacienda que generaría ingresos futuros. Pero a insistencia de Ramiro y con acuerdo de Valentina, contrato matrimonial había incluido cláusulas inusuales para época. Valentina mantendría control sobre dote personal. Tendría voz igual en decisiones sobre administración de casa y sobre educación de hijos futuros, y retendría derecho a trabajar o a participar en negocios si deseaba. Derechos que mayoría de mujeres casadas no poseían, según ley mexicana de época. Estas cláusulas habían sido redactadas por don Eduardo, que aunque había encontrado peticiones extraordinarias, las había respetado como evidencia de principios progresivos de Ramiro. El vestido de novia había sido confeccionado en París mediante modista francesa que familia de Valentina había contactado mediante intermediarios comerciales. Diseño había seguido moda europea contemporánea, pero con adaptaciones apropiadas para sensibilidad mexicana. Escote modesto, mangas largas y velo extenso que simbolizaba pureza. Material había sido seda blanca de calidad superior, con bordados de hilo de plata, creando patrones florales elaborados. Costo total había sido 2,000 pesos. Cantidad que familia Ruiz había invertido como demostración de importancia que daban a matrimonio de hija. Preparativos habían incluido también
contratación de mariachi famoso de Guadalajara que había tocado para élite de ciudad durante décadas, planificación de banquete con 30 platillos diferentes preparados durante semana previa, decoración de jardín de hacienda con miles de flores importadas desde Morelos e impresión de invitaciones en papel fino con letras doradas. Invitaciones habían sido enviadas a 300 familias. Élite social de Jalisco, incluyendo hacendados, comerciantes, funcionarios gubernamentales y clero. Evento era uno de bodas más importantes de temporada social, consolidando posición de Ramiro como miembro prominente de sociedad jalisciense. Todo había sido planificado para crear celebración memorable. Pero nadie había anticipado qué momento más memorable sería entrega de carta que Ramiro había escrito a sí mismo década antes. El contenido completo de la carta y su análisis, detallado. La carta que Ramiro había recibido contenía aproximadamente 600 palabras distribuidas en 3 páginas de papel fino. Texto completo preservado en Archivo Histórico de Jalisco revela no solo contenido, sino también proceso mental de joven de 22 años, contemplando futuro. Querido Ramiro del futuro, si estás leyendo esto, significa que día ha llegado, día de tu matrimonio con mujer que amas. Te escribo desde 10 años en pasado, cuando tienes 22 años, cuando vida parece llena de posibilidades infinitas, pero también de incertidumbre terrible. Escribo durante noche de 15 de enero de 1881 en habitación de hacienda mientras todos duermen. He estado pensando durante meses sobre qué tipo de hombre quiero ser y sobre qué tipo de vida quiero vivir. He decidido escribir pensamientos para preservarlos contra erosión que tiempo inevitablemente traerá. 3 promesas principales. Primera, sobre amor y matrimonio. Prometo nunca casarme por conveniencia, por riqueza o por presión social. Me casaré solo si encuentro mujer que amo genuinamente y que me ama por quien soy, no por qué poseo. Matrimonio debe ser unión de almas, no transacción comercial. Si estás leyendo esto en día de boda, espero que mujer junto a ti sea tu amor verdadero, no compromiso pragmático. Segunda, sobre igualdad y respeto. Prometo tratar a esposa como igual, no como propiedad. Cultura de época trata a mujeres como inferiores, requiriendo obediencia ciega. Rechazo esta visión. Esposa será compañera con voz igual en decisiones que afectan familia. Tendrá autonomía para perseguir intereses propios y será respetada como ser humano completo, no como ornamento decorativo. Tercera, sobre justicia social. Prometo usar riqueza y posición para mejorar vidas de aquellos menos afortunados, particularmente trabajadores en Hacienda. Cuando herede control de San José, implementaré reformas, salarios justos que permiten vida digna, no solo supervivencia, educación para niños proporcionando oportunidad de futuro mejor que padres, vivienda decente que protege contra elementos, atención médica básica, porque salud es derecho, no privilegio. Estas promesas son sagradas para mí en este momento, pero sé que años pueden cambiar personas. He visto hombres jóvenes idealistas volverse viejos cínicos que racionalizan explotación como necesidad económica. Tengo miedo de convertirme en tal hombre. Por eso escribo esta carta como seguro contra transformación negativa. En día de boda, cuando estés en punto alto de vida celebrando amor y futuro, quiero que recuerdes quién eras cuando eras joven antes de que responsabilidades y presiones te cambiaran. Pregunta que debes hacerte honestamente. ¿Has mantenido promesas? Si respuesta es sí, felicidades. Has logrado vivir con integridad, manteniendo principios incluso cuando era difícil o costoso. Si respuesta es no, o parcialmente, no te condeno.
Comprendo que vida es complicada y que mantener principios puros es difícil cuando enfrentas realidades de operar negocio y mantener familia. Pero te reto, no es tarde. Matrimonio es inicio nuevo. Usa este momento como oportunidad de realinear vida con valores fundamentales. Implementa reformas que soñaste. Vive según principios que una vez consideraste sagrados. Recuerdo final. Riqueza acumulada sin propósito moral es vacía. Vida vivida solo para beneficio propio es desperdiciada. Poder usado para explotar débiles es corrupto, pero vida dedicada a hacer bien, incluso imperfectamente, es vida que vale vivir. Te deseo felicidad en matrimonio. Te deseo sabiduría en decisiones y te deseo coraje para vivir según principios incluso cuando es difícil. Tuyo desde pasado con esperanza para futuro. Ramiro Alcázar, Hacienda San José, 15 de enero de 1881, 22 años de edad. Análisis de carta revela múltiples elementos extraordinarios. Predicción temporal. Ramiro predijo matrimonio aproximadamente a edad de 32, predicción que se cumplió con precisión asombrosa. ¿Fue adivinación afortunada o comprensión inconsciente de timeline probable de vida? Madurez emocional. Para hombre de 22 años, carta muestra conciencia notable de cómo tiempo cambia personas y de importancia de preservar principios contra erosión. Compromiso con justicia. Promesas sobre reformas sociales revelan idealismo que era raro entre élite de época que generalmente aceptaba desigualdad como natural e inevitable. Método de autocomunicación. Uso de carta como método de comunicación a través de tiempo era innovación psicológica, forma de autoterapia anticipando técnicas que psicólogos desarrollarían décadas después. Las consecuencias duraderas. Para trabajadores de la hacienda y sus familias, reformas que Ramiro implementó después de recibir carta transformaron vidas de cientos de personas durante décadas. Testimonios recolectados de descendientes de trabajadores de Hacienda San José durante proyecto de historia oral en 1980 revelan impacto. Testimonio de don Pedro Sánchez, nieto de trabajador. Mi abuelo trabajó en Hacienda San José desde 1885 hasta muerte en 1920. Contaba historias sobre cómo don Ramiro cambió todo después de boda. Antes salarios eran mínimos, apenas suficiente para tortillas y frijoles. Después, aumento. Familia podía comer carne ocasionalmente, comprar ropa nueva, incluso ahorrar pequeñas cantidades. Abuelo decía que don Ramiro era hacendado diferente que veía trabajadores como humanos, no como herramientas. Testimonio de doña Carmen Rodríguez, bisnieta de trabajador. Bisabuela asistió a escuela que doña Valentina construyó en Hacienda. Aprendió leer y escribir, habilidades que mayoría de niñas de su clase no poseían. Educación cambió trayectoria de vida. Eventualmente se volvió maestra ella misma enseñando en pueblos cercanos. Sin escuela de Hacienda, habría permanecido analfabeta como madre y abuela antes de ella. Educación que recibió gracias a reformas de don Ramiro, creó oportunidades para generaciones futuras de familia. Un testimonio de don Miguel Torres, descendiente de trabajador. Durante Revolución, cuando revolucionarios atacaron haciendas viendo hacendados como enemigos del pueblo, trabajadores de San José defendieron don Ramiro activamente. Abuelo estuvo entre defensores. Dijo que don Ramiro había tratado familia justamente durante décadas y que merecía lealtad. Hacienda fue una de pocas que sobrevivió revolución intacta porque trabajadores la protegieron. Esa lealtad fue ganada mediante años de trato justo, legado de principios que don Ramiro había preservado en carta a sí mismo. Durante siglo XX después de muerte de Ramiro,
Hacienda continuó operando según principios que había establecido. Descendientes mantuvieron programas de bienestar incluso cuando presiones económicas hicieron difícil. En 1936, durante periodo de reforma agraria, de presidente Lázaro Cárdenas, cuando haciendas grandes fueron divididas y distribuidas a campesinos, trabajadores de San José recibieron tierras, pero también negociaron acuerdo para mantener Hacienda operando como cooperativa, donde antiguos trabajadores se volvieron socios con participación en ganancias. Arreglo que reflejaba espíritu de reformas que Ramiro había iniciado 50 años antes. Capítulo 7. El legado cultural y la preservación de la carta. Como documento histórico, Carta de Ramiro asimismo se volvió conocida en círculos de élite de Jalisco durante vida. Ramiro había compartido historias selectivamente con amigos cercanos, usando como ejemplo de importancia de mantener principios. Algunos habían encontrado inspiración en método, creando propias cartas a sí mismos futuros, aunque ninguna fue preservada con cuidado que Carta de Ramiro recibió. Después de muerte de Ramiro, en 1932, hijo mayor heredó Carta junto con otros documentos familiares valiosos. Reconociendo importancia histórica, familia donó Carta a Archivo Histórico de Jalisco en 1960, junto con correspondencia relacionada y con documentos sobre reformas implementadas en Hacienda. Carta fue preservada mediante técnicas de conservación profesional. Papel fue estabilizado mediante tratamiento químico. Tinta fue fijada para prevenir desvanecimiento y documento fue almacenado en ambiente controlado con temperatura y humedad óptimas. Durante década de 1970, Carta atrajo atención de historiadores estudiando élite hacendada de período porfiriano. Fue citada en múltiples estudios académicos como ejemplo raro de hacendado que había implementado reformas progresivas antes de revolución. En 1985, centenario de muerte de padre de Ramiro y de herencia de Hacienda, Museo de Historia de Jalisco organizó exhibición especial titulada Carta al futuro, Ramiro Alcázar y Reforma Social en Jalisco prerevolucionario. Exhibición incluyó carta original exhibida en vitrina especial, fotografías de Hacienda San José, documentos sobre reformas implementadas, testimonios de descendientes de trabajadores, análisis de impacto social de reformas. Exhibición atrajo aproximadamente 20,000 visitantes durante 3 meses que duró. Muchos reportaron sentirse inspirados por historia de hombre que había usado Carta como método de mantener integridad personal a través de tiempo. En años recientes, Carta ha sido digitalizada permitiendo acceso amplio mediante Internet. Es usada en escuelas de Jalisco como ejemplo de importancia de autorreflexión y de compromiso con principios. Estudiantes son asignados ejercicio de escribir propias cartas a sí mismos futuros, explorando valores que consideran importantes y cómo esperan vivir según esos valores. Carta permanece como uno de documentos personales más extraordinarios, preservados en archivos de Jalisco, no por importancia política o económica, sino por ventana que proporciona hacia vida interior de hombre que luchó con desafío fundamental. Cómo permanecer fiel a principios mientras navega complejidades de vida adulta. Historia de Ramiro Alcázar nos recuerda que transformación personal y social es posible cuando personas tienen coraje de confrontarse honestamente, cuando mantienen compromiso con valores fundamentales, incluso cuando es costoso, y cuando reconocen que cada generación tiene responsabilidad de vivir según principios que futuras generaciones juzgarán. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más?
que Ramiro escribió carta a sí mismo con 10 años de anticipación, que predicción de fecha de matrimonio fue asombrosamente precisa, o que carta cambió cómo vivió resto de vida. ¿Escribirías carta similar a ti mismo futuro? Comparte tus pensamientos en comentarios. Gracias por escuchar esta historia de hombre que escribió carta a sí mismo futuro, preservando principios juveniles que usó para guiar vida adulta, caso que demuestra poder de autorreflexión y de compromiso con valores a través de tiempo. Los detalles completos del día de la boda, desde el amanecer hasta la entrega de la carta. La mañana del 22 de marzo de 1891 había comenzado temprano en Hacienda San José. Ramiro había despertado aproximadamente a las 6, con primera luz, filtrándose por ventana de habitación que había sido suya desde niñez, pero que después de hoy compartiría con Valentina en casa nueva en Guadalajara que habían preparado. Había permanecido en cama durante minutos, procesando realidad. Hoy era día de boda, día que marcaría transición definitiva de vida de soltero a vida de esposo, con responsabilidades y compromisos que eso implicaba. Sentimientos habían sido mezcla compleja de anticipación feliz, nerviosismo natural y reflexión sobre camino que lo había traído hasta este punto. Durante horas siguientes, entre 6 y 10 de la mañana, Hacienda había sido transformada en centro de actividad frenética, empleados decorando jardín con flores y con guirnaldas, cocineros preparando banquete en cocinas grandes, músicos de mariachi llegando y afinando instrumentos, y familiares y padrinos acudiendo para preparativos finales. Ramiro había desayunado ligeramente. Estómago nervioso no permitía apetito completo y había pasado tiempo con padre don Enrique. No, padre había muerto 8 años antes. Momento de confusión emocional recordando ausencia de padre que no estaría presente durante ceremonia había sido doloroso. Madre doña Mercedes había notado melancolía de hijo y había consolado con palabras que conectaban pasado con presente. Tu padre estaría orgulloso del hombre que te has vuelto y de mujer que has elegido. Valentina es excepcional. Aproximadamente a las 10, Ramiro había sido vestido con traje formal, levita negra de lana fina, confeccionada en Ciudad de México, camisa blanca con cuello alto almidonado, chaleco de seda gris con bordados discretos, pantalones negros con raya perfecta y zapatos de cuero lustrados hasta brillo espejo. Proceso de vestir había tomado hora completa con ayuda de empleado personal que había asegurado cada detalle fuera perfecto. A las 10:30, procesión de carruajes había partido hacia Guadalajara. Ramiro había viajado en carruaje principal, decorado con flores blancas, acompañado por padrinos. Trayecto de 20 kilómetros había tomado aproximadamente 1 hora navegando caminos que, aunque mantenidos razonablemente bien, todavía presentaban irregularidades que hacían viaje incómodo. Ceremonia en catedral había comenzado puntualmente a las 11. Ramiro había esperado en altar mientras órgano tocaba marcha nupcial y mientras Valentina había caminado por nave central del brazo de padre. Momento cuando la había visto aproximándose, vestida en seda blanca con velo que cubría rostro creando imagen de belleza etérea. Había sido cuando realidad de matrimonio se había vuelto completamente concreta. Esta mujer sería compañera de vida, madre de hijos futuros, socio en aventura, de construir vida juntos. Ceremonia había durado aproximadamente 45 minutos. Padre Miguel, que era sacerdote de familia, había oficiado con solemnidad apropiada, pronunciando sermón sobre santidad de matrimonio y sobre responsabilidades mutuas de esposos. Ramiro había escuchado con atención particular cuando sacerdote había hablado sobre importancia de mantener promesas matrimoniales.
palabras que resonarían más tarde cuando recibiría carta, recordando otras promesas que había hecho a sí mismo. Votos habían sido intercambiados con voces que, aunque nerviosas, habían sido firmes. Ramiro había mirado directamente a ojos de Valentina mientras prometía fidelidad, amor y respeto hasta muerte. Y había sentido en momento que promesas eran sagradas no solo ante Dios, sino ante sí mismo, anticipación inconsciente quizás de carta que recibiría horas después. Anillos habían sido intercambiados. Bandas de oro simple que Ramiro había encargado de joyero en Guadalajara con inscripciones interiores. R+V 22.03.1891, marcando fecha que se volvería una de más significativas de vida. Después de bendición final, pareja había caminado por nave central como esposos, mientras campanas de catedral tocaban y mientras invitados aplaudían. Salida de catedral hacia luz brillante de mediodía, había sido momento de transición simbólica de vida anterior a vida nueva. Procesión de regreso a Hacienda había sido más alegre que viaje matutino, con múltiples carruajes llevando invitados que conversaban animadamente sobre hermosura de ceremonia. Llegada a Hacienda aproximadamente a la 1 de la tarde, había marcado inicio de recepción, que duraría hasta noche. Banquete había comenzado a las 2 con múltiples platillos servidos en secuencia elaborada. Consomé de res, pescado en salsa de almendras, mole poblano con pollo, carne asada con chiles, arroz con azafrán, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y múltiples postres incluyendo flan, dulce de leche y frutas cristalizadas. Vinos habían sido servidos generosamente, importados de Francia mediante contactos comerciales que familia mantenía. Mariachi había comenzado a tocar a las 3, proporcionando música tradicional que invitados habían disfrutado. Sones, jarabes, canciones rancheras que celebraban amor y vida. Ramiro y Valentina habían bailado jarabe tapatío ante aplausos de invitados. Baile tradicional de Jalisco que simbolizaba cortejo y unión. Y había sido durante esta atmósfera de celebración alegre, aproximadamente a las 4 de la tarde, que empleado José había acudido con sobre misterioso que contenía carta que cambiaría resto de vida de Ramiro. La reflexión profunda de Ramiro, durante días, después de boda sobre significado de carta. Durante semanas después de boda, Ramiro había pasado tiempo considerable reflexionando sobre significado de carta y sobre evaluación honesta de si había mantenido promesas que joven de 22 había articulado. Había escrito en diario personal que mantenía, diario separado de registros de negocios, donde registraba pensamientos privados sobre vida, moral y propósito. Entrada del 25 de marzo de 1891, 3 días después de boda. Carta de mí mismo joven continúa perturbándome. He releído múltiples veces, intentando comprender completamente mensaje. Joven Ramiro escribió con idealismo puro que admiro, pero que también me hace sentir inadecuado. Promesa sobre amor. Esta mantuve completamente. Me casé con Valentina por amor genuino, no por conveniencia. Rechacé oportunidades de matrimonios que habrían sido más ventajosos económicamente. En esto, joven Ramiro estaría orgulloso. Promesa sobre igualdad, parcialmente mantenida. He incluido cláusulas en contrato matrimonial, dando a Valentina derechos que mayoría de mujeres no poseen. Pero sociedad todavía limita lo que puede hacer. Y debo admitir que aunque hablo de igualdad, patrones de pensamiento de época influencian comportamiento. Debo esforzarme más. Promesa sobre justicia social. Aquí he fallado más. He hecho mejoras pequeñas en Hacienda, pero nada comparable a reformas que joven Ramiro imaginaba. Salarios son ligeramente mejores que competencia, pero todavía insuficientes para vida digna. Escuela nunca fue construida. Viviendas mejoraron, pero siguen siendo básicas.
¿Por qué no implementé reformas? Racionalizo, presión competitiva, necesidad de mantener rentabilidad, consejo de administradores que dicen reformas son impracticables, pero verdad más profunda es miedo. Miedo a arriesgar rentabilidad, miedo a crítica de otros hacendados, miedo a cambiar sistema que funciona aunque sea injusto. Carta es llamado a coraje que no he mostrado. Joven Ramiro tenía coraje de idealismo. Ramiro de 32 tiene cobardía de pragmatismo. Para mi entrada del 10 de abril de 1891. He hablado extensamente con Valentina sobre Carta y sobre promesas. Su respuesta fue transformadora. No me condenó por faltas, sino ofreció sociedad en reforma. Podemos hacer esto juntos, dijo. No tienes que cargar responsabilidad solo. Hemos comenzado a planificar cambios específicos. 1. Aumento inmediato de salarios en 30%, comenzando mes próximo. 2. Construcción de escuela para iniciar durante verano. 3. Renovación de viviendas de trabajadores durante año próximo. 4. Establecimiento de clínica médica básica. Valentina liderará proyecto de escuela. Tiene pasión por educación y habilidades organizacionales para implementar. Yo enfocaré en reformas económicas y de infraestructura. Costo será significativo. Ganancias reducirán aproximadamente 40% durante primeros años. Pero Valentina tiene razón. ¿Para qué sirve riqueza si es construida sobre explotación? Vivir con conciencia limpia vale más que maximizar pesos en cuenta bancaria. Entrada del 22 de marzo de 1892. Primer aniversario de matrimonio. Año ha pasado desde recibí carta. Año de transformación. Reformas están en progreso. Salarios aumentados implementados. Escuela en construcción. Viviendas mejorando gradualmente. No todo es perfecto. Hay resistencia de algunos empleados que sospechan motivos. Hay crítica de otros hacendados que nos acusan de alterar orden social establecido. Pero cambio es real y medible. Familias comen mejor. Niños aprenderán a leer. Trabajadores tienen esperanza de futuro mejor. He releído carta original hoy, tradición que planeo mantener cada aniversario. Joven Ramiro todavía me juzgaría como insuficiente. Reformas son modestas comparadas con ideal que imaginaba, pero son inicio. Y compromiso es genuino. Carta fue regalo más valioso que recibí día de boda. No joyería, no dinero, sino recordatorio de quién soy en nivel más profundo. Guardaré carta como tesoro para releer cuando enfrente decisiones difíciles futuras. Las entradas posteriores documentaron progreso continuo de reformas durante años siguientes y reflexión constante sobre equilibrio entre idealismo y pragmatismo. La preservación física de la carta y los esfuerzos de conservación a través de generaciones. Después de recibir carta durante boda, Ramiro la había guardado inmediatamente en caja fuerte personal en estudio de Hacienda. Había comprendido que documento era invaluable no solo sentimentalmente, sino potencialmente históricamente. Durante años había protegido carta de luz, humedad y manejo excesivo. Había mostrado a pocas personas selectas. Valentina, naturalmente, don Eduardo, que la había guardado, algunos amigos íntimos que habían preguntado sobre historia, pero generalmente mantenía privada como reliquia personal. En 1910, cuando Revolución Mexicana había comenzado creando inestabilidad en región, Ramiro había transferido carta junto con documentos valiosos a caja fuerte en banco en Guadalajara, temiendo que Hacienda pudiera ser atacada. Precaución había sido sabia. Múltiples haciendas fueron saqueadas durante período revolucionario. Cuando Ramiro había muerto en 1932, carta había sido heredada por hijo mayor junto con instrucciones específicas en testamento. Carta personal que escribí a mí mismo cuando tenía 22 años,
Debe ser preservada como parte de historia familiar. Representa principios que intenté vivir durante vida. Heredero puede leerla, puede compartir con familia, pero debe mantener original segura para generaciones futuras. Hijo había respetado deseo de padre, guardando carta cuidadosamente durante décadas. En 1960, cuando movimientos de conservación histórica estaban ganando impulso en México, familia había consultado con expertos en archivos sobre mejor manera de preservar documento que en ese punto tenía 80 años de edad. Expertos habían recomendado donación a institución profesional con capacidad de conservación apropiada. Familia había elegido Archivo Histórico de Jalisco, que había abierto recientemente con instalaciones modernas. Proceso de donación había incluido documentación completa, fotografías de alta calidad de cada página, transcripción textual de contenido y contexto histórico, explicando circunstancias de escritura y de entrega. En archivo, carta había sido tratada con técnicas de conservación de vanguardia disponibles en época. Papel fue limpiado cuidadosamente, removiendo polvo acumulado. Tinta fue fijada químicamente para prevenir desvanecimiento adicional. Documento fue almacenado entre hojas de papel libre de ácido. Ambiente fue controlado con temperatura de 18 grados y humedad de 45%. Acceso fue limitado a investigadores con guantes y bajo supervisión. Durante década de 1980, cuando digitalización se volvió posible, carta fue fotografiada con cámara de alta resolución, creando archivo digital que permitía consulta sin manipular original frágil. En años recientes, técnicas de conservación han mejorado permitiendo análisis no invasivos de tinta y de papel, revelando composición química exacta de materiales usados. Información que ayuda a comprender mejor documento y planear preservación futura. Carta permanece en condición razonablemente buena, considerando edad de más de 140 años. Papel muestra amarilleamiento característico de edad y bordes están ligeramente frágiles, pero texto permanece completamente legible y estructura general de documento está intacta. Se espera que con cuidado continuo, carta sobrevivirá siglos adicionales, permitiendo que generaciones futuras lean palabras de joven de 22 años que tuvo sabiduría extraordinaria de escribir mensaje a sí mismo futuro, preservando principios contra erosión de tiempo. Hasta el próximo caso.